Bien, esta semana tenía que hacer algo, agarré la camioneta, salí y saben que cuando menos acordé iba para otro lado. Y dije, caray, ¿a dónde voy? O sea, si yo no voy para acá, o sea, ¿por qué vengo? Y saben que yo iba manejando, pues a lo mejor por inercia, a lo mejor pensando en otras cosas. Y reflexionando en eso, y cuando yo estaba preparando la prédica de este día, yo pude entender que Dios me dice, ¿sabes qué? En la congregación, en mi iglesia, hay muchos que están como tú ibas manejando, o sea, están viviendo una vida, vienen a la iglesia, oran, cantan, levantan sus manos, pero han perdido el enfoque, han perdido el origen del por qué lo están haciendo. ¿Sabes qué? Y la adoración y esos cantos y esas alabanzas y esas levantar las manos realmente no están siendo con un entendimiento claro. Y por eso esta mañana yo quiero preguntarles, ¿cuáles son tus prioridades para este 2026? No sé si ya te pusiste a pensar, estamos arrancando el año, es la segunda quincena, pero yo no sé si te has puesto a pensar y dijiste, ¿sabes qué? Este año voy a enfocar mi dinero, mis esfuerzos, mi tiempo en esto. Yo no sé si tú has pensado en algo ya y si ahorita lo tienes en mente, pero este momento es para que tú pienses y reflexiones en esta pregunta. ¿Cuáles son mis prioridades para este 2026? Como quieras, si ya lo pensaste, si no, yo te lo voy a dejar de tarea para que lo reflexiones en tu casa también. Y quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuántos aquí se consideran cristianos? Levanten su mano. Ok. Sí, algunos la levantaron, otros no, es válido, pero ok, ¿cuántos aquí se consideran cristianos? Ahora la pregunta es, ¿por qué nos consideramos cristianos o por qué nos decimos cristianos? ¿Sabes que esta mañana Dios quiere que vayamos al origen y que reflexionemos y que pensemos, ¿por qué me digo cristiano? ¿Cuál es el fundamento de llamarme cristiano? ¿Con base a qué me digo cristiano? ¿Alguien sabe por qué se dice cristiano? ¿Por qué se llama cristiano? ¿Sí? Seguidores de Cristo, muy bien. ¿Sí? Somos seguidores de Cristo y de su evangelio. ¿Sí? Yo creo que esa es la razón principal para que alguien sea llamado cristiano, que sea un seguidor de Cristo y del evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el evangelio de Cristo? O sea, ¿en qué estamos creyendo? ¿Por qué nos reunimos acá? ¿Por qué decimos que somos cristianos? ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Cuál es ese evangelio? El evangelio de Cristo son las buenas nuevas o las buenas noticias que Pablo describe en 1 Corintios 15 del 1 al 14, que dice, ahora hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Este es el evangelio del cual profesamos, por el cual estamos acá, por el cual seguimos a Cristo. Esta mañana yo quiero preguntarte, ¿tú crees que Jesucristo vino a esta tierra, que anduvo aquí predicando, que murió en la cruz y que resucitó, sobre todo al tercer día?
¿Sí crees en ese Cristo que vive, que no está muerto, que no se quedó en la tumba, que venció a la misma muerte? O sea, quiero que recordemos, que analicemos y que reflexionemos. Ese es el Dios al cual estamos siguiendo. No es cualquier Dios, no es una religión. Es un Dios que tiene todo el poder, que tiene todo el amor por nosotros, que mandó a su único hijo a morir en la cruz, a salvarnos, a hacer ese sacrificio por nuestros pecados, por nuestra salvación, para darnos vida eterna. Pablo también en Romanos 1:16 nos dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. El evangelio es poder de Dios que toma un ladrón y lo convierte en una persona honesta. Ese es el evangelio. El evangelio es el poder de Dios que transforma a un asesino en alguien con un corazón lleno de amor. El evangelio es el poder de Dios que levanta a una persona adicta y la hace completamente libre. El evangelio de Jesucristo es el poder de Dios que puede cambiarte a ti esta tarde. Ese es el evangelio en el cual estamos creyendo. Y sabes que Dios me hacía sentir y me decía: ¿sabes qué? Recuérdales por qué están acá. Recuérdales a quién siguen. Quieren un 2026 lleno de victorias. Quieren un 2026 lleno de mí. Entonces tienen que volver al inicio. Tienen que recordar por qué están aquí. ¿Quién es el que los ha salvado? Debemos recordar que Cristo no vino principalmente a predicar el evangelio. Sí, Él proclamó libertad a los cautivos, pero ¿saben qué? Más bien Cristo vino para que hubiera un evangelio que pudiésemos predicar. Jesucristo es el evangelio y es de lo que nosotros predicamos, es para lo que estamos acá. Este evangelio fue cumplido y hecho realidad por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, ahí está el fundamento de nuestra fe. Yo no estaría acá si estuviera creyendo en un Jesús que terminó ahí en la tumba. Estoy acá porque creo en un Jesús que pudo vencer a la misma muerte. Y si venció a la muerte, ¿qué más puede detenerlo? Nada puede detenerlo. En el capítulo 28 de Mateo nos narra lo que sucedió el día de que Jesús resucitó. Ahí vemos que muy temprano el domingo, María Magdalena y María, la madre de Santiago, fueron a la tumba de Jesús y un ángel se les apareció. Entonces les dice el ángel: ¿a quién están buscando ustedes? Yo sé que buscan a Jesús, pero saben que Él ya no está aquí. Él se levantó entre los muertos, Él resucitó. ¿Por qué lo buscas aquí? ¿Y sabes qué? El ángel les dijo: vayan, cuéntenle a todos los discípulos que Jesucristo resucitó tal como Él lo había dicho, que Jesucristo venció a la muerte, tal como Él lo había dicho. Vayan y díganle. Esto lo narra todo en el capítulo 28 de Mateo. De hecho, en los 4 evangelios está narrada la parte de la resurrección de Jesús. Pero saben que hoy quiero hacer énfasis en lo que sucedió en los versículos del 16 al 20 de este capítulo 28 de Mateo. Y le vamos a dar lectura. Yo he titulado esta prédica: cuando le crea y obedezca, habrá señales. Cuando le crea y obedezca, habrá señales. A lo mejor a algunos les sonó como a memes que salen por ahí, ¿no? Que dicen: cuando reciba el aguinaldo no diré nada, pero habrá señales. Y salen ahí con su televisión, con su pantalla de 60 y tantas pulgadas, no sé. Pero ¿saben qué? Esto es una realidad completa para nosotros como creyentes. Cuando le crea y obedezca, habrá señales. ¿A qué le debo creer? Este pasaje según Mateo 28 del 16 al 20 habla de la gran comisión. Jesús, después de resucitar, se reúne con los discípulos. Acuérdense, el ángel se le apareció a las mujeres y les dijo: váyanse a Galilea, allá me voy a reunir con ellos, diles que allá los veo. Entonces llega Jesús y esto es lo que sucede. En el versículo 16 del capítulo 28 dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado.
Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. No sé si alcanzan a comprender este momento. En el versículo 17 dice que lo vieron y lo adoraron, pero algo que me llama mi atención es que dice, pero algunos dudaban. O sea, yo no sé si algunos de los que estamos acá porque tenemos ya tiempo y ya es una costumbre y me siento bonito al venir acá, siento paz, me gustan las alabanzas, pero a lo mejor realmente no estás acá porque realmente has creído en Jesucristo y en su obra redentora. O sea, y es lo que Dios quiere esta tarde trabajar en nosotros y hacernos reflexionar y hacer entender cuál es el origen del por qué estamos acá. Entonces, allá estaban los discípulos, llegó Jesús y le adoraron, pero algunos dudaban, dice aquí. Entonces, yo no sé si en esta tarde o alguien que está en la transmisión sabe, adora a Dios, viene a la iglesia, levanta sus manos, ora en las noches, pero todavía duda de que Jesucristo es real. Y sabes que no es nada más el hecho de que yo diga dudo o confío o creo. Las señales que estamos nosotros reflejando dicen si creo o no creo. Cuando yo me fui para Australia, según yo decía que yo dependía de Dios y que Dios era mi prioridad y saben que estando allá, Dios me permitió pasar por diferentes situaciones complicadas. Y ahí pude entender que mi prioridad no era Él, que mi confianza no estaba puesta en Él, porque yo aquí lo que hacía antes de irme era, conozco a fulano, le voy a pedir que me ayude, conozco a Mangano, él está allá en aquel puesto, él está, sí. Y entonces yo acudía primero a cualquier otra persona antes que a Dios. Y ahí yo entendí, estando allá, pasando por dificultades, donde allá estaba yo solo, donde no conocía a nadie, donde no estaba mi familia, donde no estaban mis amigos, ahí pude entender que mi confianza no estaba puesta en Él. Y que tenía que depender de Él. Y que podía confiar en Él. Y decidí hacerlo, ¿no? Y Él me mostró y me demostró muchísimas veces que podemos confiar en Él y que, como dice aquí, que Él estará siempre hasta el fin del mundo. Fíjense, no dice hasta que te mueras, Él va a estar siempre hasta el fin del mundo. En los versos 18 y 19, con autoridad del cielo nos ordena a ir y a ser discípulos. ¿Saben que esto no es una sugerencia? No nos dice cuando tengas chance, no nos dice si gustas, si te sientes capaz, veas discípulos. No, nos está dando una orden. Y dice que con autoridad del Padre, con autoridad del cielo. Entonces, el hecho de ser creyentes, de ser hijos de Dios, de ser cristianos, conlleva esta responsabilidad y este mandato. Entonces, me encanta también cómo termina aquí el versículo 20 con la promesa firme de que estará con nosotros siempre. Aquí vemos que Jesús prácticamente está diciendo, si me obedeces y vas y predicas y haces discípulos, te aseguro que estaré contigo a donde quiera que vayas, o sea, 24/7. ¿Sí? No sé si logramos entender esta parte. Hasta el fin del mundo, dice. Es decir, cuando decidimos obedecer a Dios, Él nos va a respaldar. Él no nos va a dejar en ridículo. Imagínate cómo sería tu vida si realmente creyeras que Dios está contigo todos los días, a todas horas. Imagínate, no sé si te puedas imaginar por un momento.
Porque todos atravesamos circunstancias y creo que es parte de la vida, creo que es parte de nuestro propósito acá. Y situaciones difíciles, unas más que otras. Alguien cerró el año con pérdida de un ser querido, con deudas, inició el año tal vez con enfermedades, con pérdidas también de un ser querido, con dificultades. Pero ¿sabes qué? Yo quiero recordarte esta mañana que cuando decidimos obedecer a Dios y creer en Él y lo que Él ya hizo por nosotros, Él nos va a respaldar en todo momento, en las buenas, en las malas, en las altas, en las bajas. Él lo prometió, pero ¿sabes qué dice? Creo que aquí es, si me crees, si crees en mí, si me obedeces, ahí voy a estar. Si quieres ir por tu cuenta y hacer lo que tú consideras, no te lo aseguro. Pero si tú crees que yo soy Jesucristo, que ya murió en la cruz del Calvario por ti, que ya te dio, ya pagó el precio por tu salvación, por la vida eterna, por el perdón de tus pecados, ahí voy a estar. En Marcos 16 del 14 al 19 también se describe esta parte de la gran comisión. Igual, después de que Jesús viene al encuentro de los discípulos y dice aquí en el versículo 14, por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Ahí el pasaje nos cuenta de que cuando estas mujeres van y corren y dicen, ¿qué creen? Vimos a Jesús, realmente resucitó como Él lo dijo, bla, bla, bla. ¿Saben qué hicieron? Dudaron. Dijeron, no inventes. O sea, incluso los soldados se les pagó porque dijeran que los seguidores de Jesús se habían robado el cuerpo, que por eso el cuerpo ya no estaba. Pero ¿sabes qué? Aquí Jesús viene y los reprende por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los demás que lo habían visto resucitado. Y en el 15 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Y después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Fíjense, aquí en el versículo 16 dice que el que crea y sea bautizado será salvo. Cabe mencionar que creer en el Señor Jesucristo es necesario para ser salvo y tener vida eterna. O sea, es requisito. ¿Crees que Jesucristo vino, murió en la cruz por ti, por tus pecados, por tu salvación? Entonces eres salvo. Si no crees, eres condenado. ¿Sí? Entonces pudiera entenderse que el bautismo en agua también es requisito para ser salvo, porque aquí dice que el que cree y fuera bautizado será salvo. Pero ¿saben qué? Sabemos que sin fe el bautismo por sí solo no garantiza la salvación. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz, antes de morir y que estaba el malhechor a su lado? ¿Qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque él creyó en Jesús. Él dijo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? El mismo malhechor ya ahí en sus últimos momentos reconoció y creyó que Él era Jesucristo, el Salvador, el Redentor. Entonces, el único requisito que Dios y que Jesús está pidiendo es creer en mí, creer en Jesús. Creer que Él vino a morir en la cruz del Calvario para pagar por nuestras enfermedades, por nuestros pecados, por nuestra salvación, por nuestra vida eterna. Entonces, si realmente hemos creído en Jesucristo y en su obra redentora, las señales que se mencionan en los versículos 17 y 18 serán notorias en nuestra vida, ya que Dios prometió estar con nosotros si creemos en Él y le obedecemos. Yo te pregunto,
¿cuál de estas señales tú puedes identificar en tu vida? Cuando oras, ¿tú puedes echar demonios fuera? ¿Oras por los enfermos y sanan? ¿Hablas en otras lenguas? Digo, aquí menciona algunas, ¿sí? Dice, estas señales seguirán a los que crean. Entonces, esta tarde Dios quiere que realmente tú y yo reflexionemos y digamos, Dios, ¿realmente estoy creyendo en ti, en quién eres, en qué viniste a hacer por mí? ¿O estoy viviendo por vivir y porque, bueno, me siento a gusto acá, porque, bueno, has hecho algunas cosas en mi vida o en mi familia, o yo he visto que haces milagros? Pero sabes que estas señales, Dios, yo las quiero en mi vida. Y sabes que esta mañana decido creerte. Esta mañana decido creer en el sacrificio que hiciste en la cruz. En Lucas 24, a partir del versículo 36, describe la reacción que los discípulos tuvieron cuando vieron a Jesús después de haber resucitado. Aquí en Lucas dice que se asustaron pensando que era un espíritu. Y como Jesús les muestra, pensando que Jesús era un espíritu, y como Jesús les mostró sus manos y sus pies, les pide que lo toquen. Miren, soy yo, o sea, no soy un espíritu, soy Jesús. Entonces les pide, tóquenme, aquí están mis manos, mis pies, mi costado. Y es más, les pide algo de comer, incluso, para demostrarles que era Él. O sea, era tanto, fíjense, eran discípulos que habían caminado con Jesús, habían visto milagros, prodigios, y aún seguían dudando, aún no podían reconocer quién era Jesús. Y saben que eso nos puede estar pasando. Y esta tarde es lo que Dios quiere, yo les repito, quiere que reflexionemos y que nos aseguremos y nos paremos en tierra firme y digamos, el Jesús en el que creo es este Jesús que vino, que murió en la cruz por mi vida, que venció a la muerte en la cruz. Y si Él está conmigo, no tengo que temer. Y si Él va conmigo, entonces, ¿a qué le tengo miedo? Pero entonces dice, vamos a leer de los versículos 44 al 49 del capítulo 24 de Lucas. Y dice así, en el versículo 44, luego dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y el 49 dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Saben que muchas veces para algunos es difícil creer en Jesús? O sea, fíjense, para los discípulos, yo les decía, lo vivieron, anduvieron con Él y vieron muchísimas cosas, levantó a Lázaro, o sea, vieron muchísimas cosas. Y saben que para muchos de nosotros aún así es difícil confiar o creer en Jesús en los momentos difíciles. Aún y cuando hemos visto lo que Dios ha hecho en la vida de otros, pero ¿saben qué? Esto se debe a que el entendimiento de algunos está cerrado, así como el entendimiento de algunos discípulos estaba cerrado y Jesucristo tuvo que abrir el entendimiento. Así yo creo que puede haber algunos acá que tengan el entendimiento cerrado, tal vez por prejuicios de la vida, por malas experiencias, por temores, no sé. Pueden ser diferentes causas por las que tú te niegues a creer que Jesucristo es real, que Jesucristo realmente
vino y murió por mí y resucitó al tercer día. Y entonces en el versículo 49, Lucas termina también resaltando la promesa de que Él se iría, pero que enviaría al Espíritu Santo y serían revestidos del poder de lo alto. Fíjense, una vez que ellos creyeron que Jesús era el que había resucitado, fueron revestidos del poder de lo alto. Tú y yo, si hemos creído en Jesús, hemos sido revestidos del poder de lo alto. No hay nada imposible para Dios. Para nosotros sí, pero para el que está con nosotros no hay nada imposible. Entonces la pregunta es, ¿a cuántas personas le di el mensaje de salvación en el 2025? ¿Por cuántos enfermos oré y fueron sanados? ¿Cuántas personas se acercaron a mí para pedir oración? Porque saben que el Dios en el que creo hace milagros. ¿Cuántas personas se acercaron a ti y dijeron, ¿sabes qué? Ora por mí, porque yo sé que el Dios al que sirves puede hacer algo. ¿Estoy obedeciendo la gran comisión como seguidor de Cristo? Es la pregunta esta tarde. ¿Estoy obedeciendo esta gran comisión como seguidor de Cristo? Voy a empezar a concluir y quiero que veamos tres cosas, tres aspectos que necesitamos para poder asegurarnos de obedecer la gran comisión y dar señales de que Dios está con nosotros. ¿Qué necesitamos? Primero, lo que hemos estado hablando esta mañana, creer. Es requisito creer que Jesús, siendo Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, murió en la cruz para perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Creer que no se quedó ahí en la tumba, que resucitó, que Él vive. Y que así como estaba ya predicho, Él venció a la muerte en esa cruz. La pregunta, nuevamente, ¿crees en Jesús y en su obra redentora? ¿Lo crees? Si tú dices, no, sabes que no lo creo, no lo he creído, no lo había creído, no lo había pensado, no lo había reflexionado, esta tarde es el momento en el que tú puedas decir, ¿sabes qué, Jesús? Lo creo. Acepto ese sacrificio que hiciste en la cruz por mi vida. Y al final de esta reunión vamos a darte oportunidad para que vengas a Él y le digas, ¿sabes qué, Jesús? Te creo. Si no crees, ¿qué te impide creer? ¿Qué te impide creer? ¿Qué es aquello que no te ha dejado decir sí te creo? Esta tarde Dios quiere abrirte el entendimiento, así como lo hizo con los discípulos. Si tú estás en esa situación en la que te cuesta mucho creer, si no estás mostrando las señales que dice que seguirán a los que creen, entonces realmente dices que crees, pero realmente no lo estás creyendo. No lo estamos creyendo. Se vienen situaciones a nuestra vida y se nos cierra el mundo, tal vez económicas, tal vez de salud, tal vez de relaciones. Y entonces ahí podemos darnos cuenta, si tú afrentas la situación difícil con paz, con gozo incluso en tu corazón, y sabes que te ves ahí en medio, pero tú sabes que vas a salir, tú sabes que Dios te va a sacar bien librado. Yo recuerdo que en Australia, cuando empecé a pasar por situaciones complicadas y que estaba yo allá solo, llegó un momento en el que hasta me emocionaba ver ahora cómo Dios se las iba a gastar para sacarme de esa situación. Fueron diferentes situaciones, pero logré entender que en el Dios en el que yo había creído, por el cual había dejado todo acá, era un Dios real, un Dios vivo.
Y era un Dios que no me iba a dejar en ridículo, que no me iba a dejar ahí tirado. Entonces, luego aprendí a ver las situaciones y las circunstancias de diferente manera, porque de veras, honestamente, yo les digo, yo me sentía como un niño con su papá. Cuando ustedes a sus hijos ven que les faltan zapatos, el niño no se esperan a que el niño venga y les diga: papá, mira, ya no tengo zapatos, cómpramelos. Ustedes mismos van y se los compran, sin que se los pidan. Yo me sentí así con Dios. Estando allá en otro país, solo, yo me sentí así. Yo no tenía ni que pedirle a Dios nada, porque yo sabía que Él estaba al cuidado de mí en todo tiempo, todos los días, independientemente de las situaciones que pudiera estar pasando. Entonces, esta mañana yo te digo: ¿crees en Jesús? ¿Crees en su obra redentora? Si no crees, analiza qué es lo que te está impidiendo creer. Y sabes que yo te puedo asegurar que esta tarde Dios quiere abrirte el entendimiento para que tú puedas recibir esa revelación de Jesucristo, de la cruz, de su muerte, de su victoria. Y entonces puedas empezar a creer y puedas empezar a vivir una vida conforme a la que Jesús ha planeado para ti. En Marcos 9, 23 y 24 dice: Jesús dijo: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó inmediatamente el padre del muchacho. Ayúdame en mi falta de fe. Aquí habla de un padre que lleva a su hijo que estaba muriendo y que le pregunta a Jesús si puede sanarlo. Y Jesús le dice, ¿se fijan aquí? A veces tú le dices si le decimos a Dios, ¿cómo nos acercamos a Él? Jesús, ¿podrás hacer algo en esta situación en mi vida? ¿Qué demuestra esto? ¿Que estamos creyendo o que no estamos creyendo? Así estaba este padre. Le dice, y Jesús le contesta, ¿cómo que si puedo? Al que cree, todo le es posible. Entonces, aquí está la importancia de creer. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Sí? Número 2, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? Estamos viendo qué necesitamos para asegurarnos de obedecer la gran comisión y dar señales de que Dios está con nosotros. Número 1 dijimos creer. Número 2, ser llenos del Espíritu Santo. Cuando Jesús habló con ellos, les dice, pero quédense ahí en la ciudad, esperen a que sean revestidos del poder de lo alto. ¿Saben qué? El poder del Espíritu Santo es necesario en nuestra vida. Si yo creo en Jesús, lo invito a mi corazón, recibo al Espíritu Santo. Pero entonces hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos revestirnos del poder del Espíritu Santo. Antes de ir y hacer discípulos, es necesario pasar tiempo a solas con Dios y con su Espíritu Santo. ¿Estamos pasando tiempo a solas con Él? ¿Estamos pidiendo la guianza de su Espíritu Santo? ¿Estamos pidiendo la llenura de su Espíritu Santo? Cuando tengamos ese revestimiento, esa llenura, Él nos abrirá el entendimiento para que podamos escudriñar su palabra, entenderla y así ponerla en práctica, predicando a otros con nuestra vida, con nuestro ejemplo. O sea, ¿puedo yo leer la Biblia y a lo mejor aprendérmela si quiero, pero puedo no practicarla, puedo no ponerla en práctica? Es algo muy diferente. Necesitamos al Espíritu Santo para que cuando vayamos a la palabra, Él nos revele lo que Dios quiere hablarnos y entonces bajarlo y ponerlo en práctica. Y cuando hagamos eso, las señales que veíamos en estos versículos se van a ver en nuestra vida. Dios mismo nos va a decir, ¿sabes qué? Aquí hay necesidad. Ora por esta persona, dile que yo puedo cambiar su situación, dile que yo puedo perdonar sus pecados, dile que yo puedo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que a algunos nos ha pasado y
y Dios nos dice, ve y ora por esta persona. Y algunos sí se levantan y lo hacen. Y otros, no, ¿y qué tal que si no es Dios? No, y luego, ¿y si se molesta? No, y si... ¿Sí me explico? Pero es porque no hemos realmente creído en a quién estamos siguiendo. ¿Quién es ese Jesús? Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Serán mis testigos. O sea, Dios va a hacer cosas a través de nosotros cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Podremos ir y orar por el enfermo y el enfermo va a sanar. No por nosotros, por el poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Se fijan? Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. ¿Necesitamos al Espíritu Santo? ¿Necesitamos revestirnos del Espíritu Santo? Claro que sí. Por último, necesitamos obedecer. Para poder cumplir con este llamado que Dios nos ha hecho, con esta encomienda, necesitamos obedecer. Y esto lo haremos predicando a todos las buenas nuevas de Jesús, donde quiera que estemos y lo que sea que hagamos. Predicando a todos las buenas nuevas de Jesús, donde quiera que estemos y lo que sea que hagamos. Entonces, si estamos seguros, ¿alguien ha recomendado algún producto que ha comprado? ¿Por qué lo recomiendas? Porque sabes que funciona, sabes que es bueno, sabes que es real lo que te venden. ¿Sí? Entonces, si creemos en Jesús y nos llenamos de su Espíritu Santo, entonces vamos a ir sin problema a hablarle a los demás y decirle, ¿sabes qué? Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que pagó por mis pecados, cambió mi vida, me sanó, me libró, me proveyó. ¿Sí? Porque lo hemos experimentado. Entonces, Hechos 20:24 dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Estamos aquí por la pura, infinita gracia de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Entonces, dice, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La gente está viendo la gracia de Dios en nuestra vida. La gente está viendo la gracia de Dios en tu vida. Juan 15:16, y con esto estoy terminando, dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Fíjense, si damos fruto, el Padre nos va a dar todo lo que pidamos en su nombre, porque nosotros no escogimos a Jesús, nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros y nos comisionó. Es la gran encomienda, ¿sí? Que vayamos y demos fruto, que vayamos y mostremos ese Dios al cual servimos, que vayamos y mostremos que el Dios en el que hemos creído puede sanar, que el Dios en el que hemos creído puede proveer tus finanzas, puede proveer salud, puede proveer bienestar, paz, gozo. Ese es el Dios en el que hemos creído. Y esta tarde Dios quiere que hagamos un alto en nuestra vida, en nuestro caminar, y que
meditemos, ¿realmente Dios estoy creyendo en ti? ¿Realmente Dios he creído quién eres tú? ¿Lo he entendido o hay algo que no me deja entenderlo? Porque imagínense, ¿qué va a ser de este 2026 si nosotros logramos tener un claro entendimiento y logramos reposicionarnos en la base y decir, yo no voy a la iglesia por ir, porque me llevan, porque siento bonito, porque ya es costumbre? No, yo me reúno con mis hermanos para alabar a Dios, para darle gracias, para exaltar su nombre, por quien Él es, simplemente. No tanto por lo que hizo conmigo esta semana, no tanto por lo que me ayudó. Lo alabamos simplemente porque Él es Dios. Él es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro ayudador. Entonces esta tarde yo quiero invitarles que nos pongamos de pie. Quiero invitarles que nos pongamos de pie. Y no te voy a pedir que levantes la mano y me digas, ¿sabes que yo no he creído? No, tú sabes exactamente dónde está tu fe en Jesús. ¿En qué nivel está? Tú sabes exactamente si estás lleno del Espíritu Santo, si tienes el poder, si estás revestido del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú sabes si hay una necesidad y vas y oras y la necesidad es resuelta. Y no por ti, es por el poder del Espíritu de Dios que habita en ti.